Mushoku Tensei, volumen 14. Adultez, el arco de la convocación. Capítulo 2. Una audiencia con Perugius. El hombre en el trono irradiaba una presencia imponente. Tenía cabello plateado brillante y pupilas doradas que eran pequeñas pero penetrantes. Había un aire de realeza en él. Así que este es el rey dragón blindado Perugius. Mis piernas comenzaron a temblar en el momento en que puse los ojos sobre él. Instantáneamente supe que era lo que me asustaba. Se veía inquietantemente similar al hombre de cabello plateado que me mató, a quien nunca olvidaré. Es cierto que su ropa, peinados y rasgos faciales eran todos diferentes, pero había algo inconfundiblemente similar entre Perugius y el dios dragón Orsted. Den un paso adelante, ordenó Silvaril. Nanaosi lideró al grupo, con Ariel justo detrás de ella. Fui tras ellos como para esconderme de la vista. La cámara era enorme, con un techo alto y pilares que parecían árboles enormes. Un candelabro deslumbrante arrojó luz sobre nosotros. La extravagancia casi me desquicia la mandíbula. Las paredes estaban adornadas con pancartas pintadas con complejos emblemas. Algunos los reconocí, como el escudo del reino Asura y el país sagrado de Milis. Otros me parecían familiares, pero había algunos que nunca había visto antes. 11 hombres y mujeres se alinearon a ambos lados de la alfombra de terciopelo que atravesábamos. Todos iban vestidos de blanco puro, y solo los diseños de sus atuendos diferían ligeramente. Pero cada uno llevaba una máscara diferente. Algunos estaban hechos con animales, y otros solo cubrían los ojos, asemejándose a la visera que usaba Cíclope de los X-Men. Otro llevaba un casco que les hacía parecer una especie de policía robot, y otro tenía lo que casi parecía un cubo en la cabeza. Estos tenían que ser los 12 familiares de Perugius. No es que la palabra encajara realmente, ya que todos parecían humanos. Arumanfi, sin embargo, había sido rival de Ghislain en combate. Eso probablemente significaba que todos ellos tenían poderes al mismo nivel que un rey espada. Definitivamente no quería hacerme enemigos de ellos. Será mejor que tenga mucho cuidado con mi forma de hablar, solo para estar seguro. Por favor, deténganse allí, dijo Silvaril. Nanaosi se congeló en su lugar. El trono estaba a 2 pequeñas escaleras ya 10 pasos de donde estábamos parados. Perugius nos miró en silencio. Más concretamente, estaba bastante seguro de que me estaba mirando. Nuestros ojos parecieron encontrarse y un escalofrío me recorrió. Silvaril pasó lentamente junto a nuestro grupo y subió las escaleras, ocupando su lugar a la derecha de Perugius. Arumanfi estaba a su izquierda. El resto de los familiares se alinearon a cada lado de nosotros. Perugius mantuvo su mirada fija en nosotros mientras arrastraba las palabras. Soy el rey dragón blindado, Perugius Dola. Dijo Dola. Como en los piratas del aire. Espera, no. El castillo en el cielo no tiene nada que ver con esto. Ha pasado un tiempo, Lord Perugius. Vine, como lo prometí. Nanaosi bajó la cabeza mientras hablaba. Era raro que ella se inclinara así y hablara con tanto respeto. Noté que Ariel estaba haciendo lo mismo, mientras que Luke y Sylphie estaban arrodillados. Dudé acerca de cómo debería mostrar respeto, pero me decidí por una vieja reverencia regular, al estilo japonés. Así que has vuelto, Nanaosi. Había algo tan poderoso e intimidante en su voz que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El miedo amenazaba con tragarme por completo. Tenía tal agarre en mi corazón que luché por tomar aire. El sudor corría por mi frente. Esto es algo increíble. Es como si realmente fuera un rey. Supongo que eso debe significar que has encontrado alguna forma de convocar cosas de otro mundo. Sí, dijo Nanaosi. Sin embargo, no estoy segura de si los resultados son los que deseaba. Es la búsqueda del conocimiento lo que nos da un propósito a los dragones, no los logros en sí mismos. Espera, ¿dragones? ¿Entonces es una de esas personas dragón? Nunca antes había pensado mucho en ello, pero tenía sentido. Dios dragón, rey dragón blindado. No eran humanos. Eran dragones.
Ahora tenía sentido por qué Orsted y Perugius se parecían, eran de la misma especie. Sin inmutarse, Nanaosi continuó su conversación con Perugius. Fue sorprendentemente amigable con ella. Al menos el tiempo que pasó encerrado en este castillo no lo había convertido en un viejo cascarrabias. Como acordamos, me gustaría que me enseñara sobre la magia de invocación en este mundo. Muy bien, dijo. Los dos deben haber hecho un trato mucho antes de esto. Nanaosi estudiaría cómo convocar objetos de otro mundo, y una vez que su trabajo diera frutos, compartiría lo que había descubierto con Perugius. A su vez, él le enseñaría sobre los misterios de la magia de invocación en este mundo. Por cierto, este es el grupo bastante grande que ha traído con usted. ¿Quiénes son esas personas? De hecho, me ayudaron con mi investigación. Los traje a visitarte como recompensa por su ayuda. Oh. Perugius dejó escapar un suspiro de aburrimiento. Llamarlo una recompensa no me sentó del todo bien, pero ella no estaba del todo equivocada. Es un placer conocerlo, dijo Ariel, dando un paso adelante. Soy Ariel Anemoy Asura, segunda princesa del reino Asura. Me siento muy honrado de estar en presencia de alguien tan grande como usted, mi señor. Ariel Anemoy Asura, ¿dices? Sí, espero que podamos conocernos mejor pronto. Él resopló. Ya sé quién eres. Perdiste en esa batalla sucia y solapada por la corona que tienen en Asura, pero te niegas a ceder. En cambio, estás arrastrando a todos los que te rodean a las turbias aguas del conflicto. Niña tonta. La cabeza de Luke se levantó de golpe. La ira tensó su expresión, pero antes de que pudiera hacer algo, Ariel levantó una mano para detenerlo. Mantuvo la voz incluso cuando respondió, esa es una forma dura de verlo, pero tiene razón. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa mientras lo miraba fijamente, sin pestañear. Supongo que viniste aquí con la esperanza de que te prestara mi fuerza. Para nada. Es un héroe de renombre mundial. Simplemente quería conocerle. Kempf. Puedo ver a través de tu acto. Como siempre, su voz resumaba carisma, pero su rostro había perdido todo color. Un sudor frío le recorrió la piel. Perugius la había leído como un libro abierto, y claramente no tenía una buena impresión de ella. Ella estaba luchando por arreglárselas. Perugius la miró fijamente, sonriendo como si se estuviera burlando de un niño que se porta mal. Pero viniste aquí. Eso también debe ser el destino. Te daré una oportunidad. Puedes quedarte aquí en mi castillo. Yo, estoy humillada por su generosidad. Ariel se inclinó una vez antes de retirarse. Su expresión se transformó en alivio, pero todavía había ansiedad en sus ojos. Bueno, entonces, ¿qué hay de ti? Después de que Ariel dio un paso atrás, la mirada de Perugius se dirigió a mí. Era como si me considerara el segundo en rango junto a ella. Luego miré al resto y me di cuenta de que todos los demás estaban arrodillados. Los únicos que estaban de pie éramos Nanaosi, Ariel y yo. Era natural que luego me llamara la atención. Puse una mano sobre mi pecho e incliné mi cabeza de nuevo. Un placer conocerle. Mi nombre es Rudeus Greirat. ¿Rudeus Greirat? Dijo mi nombre como si lo masticara. Tuve muchos problemas para teletransportarte aquí. Incliné mi cabeza en confusión. Normalmente, cuando usas magia de teletransportación, no puedes llamar a alguien con más maná que el tuyo. Él frunció el ceño. Tu maná se parece mucho al de Laplas. Si estuvieras decidido a resistirte, probablemente no podría haberte teletransportado en absoluto. Oh. Bueno, me disculpo por el problema. Laplas era el dios demonio que Perugius selló hace 400 años. Cada vez que alguien evaluaba mi magia, siempre lo mencionaban. Supongo que nuestro maná debe ser muy similar. No importa, pero te advertiría que no intentes usar esa repulsiva magia tuya en mi castillo. No lo soñaría, dije. Era como si estuviera tratando de disuadirme de intentar algo estúpido. No, fue más que eso,
fue una advertencia. Pero, ¿por qué se mostraba tan cauteloso conmigo? Yo no era del tipo que se volvía loco sin ninguna razón. Ni siquiera me volvería loco si tuviera una razón. Ah, tal vez recuerde lo que sucedió justo antes del incidente de desplazamiento. Específicamente, la parte donde Arumanfi intentó matarme. Tal vez pensó que le guardaba rencor y esta fue su solicitud de tratarlo como agua debajo del puente. Si esto se trata de lo que sucedió antes del incidente de desplazamiento, no tengo nada en su contra. Entonces, ¿Em? ¿De qué estás hablando? Perugius ladeó la cabeza. Arumanfi apareció a su lado en un abrir y cerrar de ojos, susurrándole los detalles al oído. Ah, ahora lo recuerdo. Había un niño tratando de lanzar magia en el cielo, uno protegido por un rey espada. Así que ese chico eras tú, ¿eh? Entonces no lo recordaba. Bueno, eso significaba que me había cavado más profundo. Sacarlo de la nada fue como anunciar que tenía rencor. Al menos no parecían tenerlo en mi contra. Después de todo, no había hecho nada malo, ¿verdad? Rudeus Greirat, por lo que escuché, es también el nombre de la persona que logró herir a Orsted. Si por herir quería decir que le di a Orsted el equivalente a un corte de papel, entonces claro. Él y Orsted deben ser conocidos para que él sepa eso. Supuse que este era el caso. Orsted era el único vínculo común entre Nanaosi y el rey de este castillo flotante. Parece que tenía razón. Aquellos con talento como tú confían demasiado en sus habilidades a veces. Ser capaz de herir al dios dragón sin duda te dio un sentido inflado de autoestima. Sin embargo, si eliges luchar contra mí, la muerte es todo lo que te espera. En ese instante, sus familiares comenzaron a irradiar sed de sangre. Por favor, deténganse. No quiero pelear con ninguno de ustedes. Solo vine aquí para aprender sobre la enfermedad de Zenith y aprender un poco de magia de invocación. Quizás Perugius tenía la impresión errónea de que yo había luchado contra Orsted de igual a igual, y así fue como lo herí. Aún así, tenía 12 familiares aquí. Sabía cuáles eran sus habilidades, más o menos, pero solo por lo que había leído en los libros. Eso no era lo mismo que verlos en acción en el campo de batalla. Además, los números siempre fueron una gran ventaja en una pelea. Eso era lo que hacía que los zombies fueran tan aterradores. Eran débiles por sí mismos, pero en grandes cantidades podían abrumarte fácilmente. Si Arumanfi era una indicación, también eran todos tan capaces como Ghislaine al menos. Por no hablar de las habilidades que poseía el propio Perugius, sin duda él también era fuerte. No había forma de que pudiera sobrevivir enfrentándome a todos. Yo tampoco tenía intención de hacerlo. Por supuesto, no tengo ninguna intención de oponerme a usted, Lord Perugius, dije. Una sabia decisión. Me gusta la gente inteligente. Los tontos solo ciegan a los demás, pero los inteligentes se ayudan mutuamente a crecer. En otras palabras, las personas inteligentes eran aquellas que no se oponían a él. Ciertamente no me consideraba del tipo inteligente, pero al menos era lo suficientemente inteligente como para no pelear con él. Lord Perugius. Nanaosi intervino. Si puedo, su enorme reserva de maná ha sido de gran ayuda en mi investigación. No es un enemigo. ¿No podrías tratarlo un poco más amablemente? Sabía que podía contar contigo para que intervinieras. Sí, tienes toda la razón. No tengo ningún interés en hacer enemigos. Juguemos bien el uno con el otro. ¿Qué? Perugius asintió. Muy bien, seré amable, entonces. Ya que ayudaste a Nanaosi, ¿qué deseas a cambio? Dinero. ¿O es poder lo que buscas? Su voz era plana, como si ahora estuviera aburrido de la conversación. Él había accedido a tratarme como a un invitado al menos, pero, ¿la gente en general era tan hostil con alguien que acababa de conocer? Parecía especialmente desagradable ya que estaba siendo tan deferente. No importa. Bien podría hacerle la pregunta que había estado pesando en mi mente. Si puedo, tengo una cosa que me gustaría preguntar. ¿Qué?
Se trata de la enfermedad de mi madre. Procedí a explicar los detalles de la condición de Zenith. Ya veo. Él asintió con la cabeza después de que terminé de hablar. He oído que hay viejos laberintos que llevan cautivas a la gente. Esa persona se convierte en el corazón del laberinto, lo que le permite funcionar. El maná que fluye a través de ellos como resultado los transforma. Todos pierden sus recuerdos, sin excepción, y, a cambio, su cuerpo recibe un poder misterioso. ¿Un poder misterioso? Repetí, confundido. Creo que usted llama a esas personas niño maldito o niño bendito. Entonces, Zenith tenía una maldición sobre ella, entonces, ¿uno en el que nunca podría llorar ni reír? Sin embargo, ¿por qué estos laberintos usan a la gente? No lo sé. Existe la teoría de que los antiguos demonios dieron a luz a estos laberintos y sus criaturas, en una búsqueda para crear un paraíso para ellos mismos. Se supone que el cristal mágico en el centro de esos laberintos distribuye maná a todos sus habitantes. Allí, pueden prosperar sin pasar hambre. No sería sorprendente que estos laberintos más antiguos llevaran cautivos a los humanos para aumentar su eficiencia. Entonces los antiguos demonios intentaron crear un paraíso donde nunca pasarían hambre. Ahora que lo pienso, había un montón de monstruos en el laberinto de teletransportación. El lugar estaba prácticamente infestado por esos espeluznantes demonios devoradores. Me había preguntado de qué se estarían festejando en esos túneles, pero esta explicación tenía sentido. Pero espere un segundo. Roxy dijo que se estaba quedando sin maná en el laberinto. Entonces, obviamente, es una exageración decir que alimenta con maná a quienes lo habitan. A menos que los monstruos tengan alguna forma de absorber maná del espacio vacío o algo así. Bueno, nada de eso realmente importaba en este momento. Zenith era mi prioridad. ¿Conoce alguna forma de curar a mi madre? Yo mismo no sé los detalles, sin embargo. La voz de Perugius se apagó cuando lanzó una mirada a alguien detrás de mí. Hay una mujer cuyo destino siguió un camino similar. Una que todavía está viva hoy. Si lo que busca es información, ella sería la más experta. Seguí su mirada hacia el elfo de nuestro grupo con un cabello rubio deslumbrante. El Inalice levantó lentamente la cabeza. El Inalice Dragonroad, una de mis compañeras, te salvó de un laberinto hace unos 200 años. Sí, es cierto, dijo. Eres la mujer elfa que perdió sus recuerdos. Te conocí una vez antes. Ciertamente has crecido desde entonces. ¿Te has olvidado de mí? No, no lo he hecho. Ella desvió la mirada de mí, con una expresión incómoda en su rostro. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Significaba esto que el Inalice había pasado por lo mismo? ¿Alguien más la había rescatado de un laberinto hace 200 años? Espera, espera un minuto. No sabía nada de esto. ¿Por qué no le has hablado de eso?, preguntó Perugius. Dado que ustedes dos están aquí juntos, supongo que deben conocerse. Sí, pero... Lo experimentaste por ti misma. Sabes más sobre eso que cualquier otra persona. Sus palabras calmaron su protesta por un momento, pero ella permaneció resuelta al siguiente que habló. Nunca recuperé mis recuerdos. No dije nada porque pensé que el caso de Zenith podría ser diferente. Su rostro se contrajo de dolor, a pesar de la valentía con que hablaba. Cliff envolvió suavemente un brazo alrededor de su hombro. Estaba demasiado confundido para hablar. Claro, pensé que el Inalice había actuado un poco extraño en ese entonces, pero nunca soñé que algo así le hubiera pasado a ella también en el pasado. Lo lamento. Sentí que necesitaba decírtelo, pero has estado tan feliz últimamente que dudé en mencionarlo. Además, la maldición de Zenith no es un peligro para su vida. Pensé que tal vez ella era una niña bendita o que tal vez se recuperaría y no habría ningún efecto adverso. Ella continuó balbuceando excusas, y todo lo que pude hacer fue reunir la fuerza para decir, podemos discutir esto más adelante. Está bien. En realidad, no tenía ninguna intención de culparla.
Puede que no haya compartido su historia de fondo, pero dio algunos consejos sobre la condición de Zenith cuando estábamos en el continente Vegarit. En ese momento, pensé que solo estaba compartiendo la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años, pero aparentemente, estaba hablando por experiencia personal. Conociendo a Elina Liz, probablemente tenía sus razones. Tal vez pensó que Zenith podría ser diferente, que podría recuperar sus recuerdos. O tal vez simplemente no quería torcer el cuchillo después de que yo ya había perdido a Paul. Ella solo se lo guardó para sí misma por consideración hacia mí, estaba seguro. Aún así, desearía que hubiera dicho un poco más sobre la maldición que podría afligir a Zenith. ¿Hay algo más? Preguntó Perugius, desinteresado. Negué con la cabeza. No. La conversación duró solo unos minutos, pero me dejó exhausto, como si hubiéramos estado hablando durante horas. Había más cosas que quería preguntar, sobre la magia de invocación, por ejemplo, o la guerra del Atlas o el incidente de desplazamiento, pero mi cerebro estaba tan lleno. No podría incluir más información aunque quisiera. ¿Y el resto de ustedes? ¿Hay algo que deseen? Sanova se puso de pie. ¿Me permitiría hacer una pregunta? ¿Y ustedes? Pido disculpas por no presentarme antes. Soy Sanova Cirón, tercer príncipe del reino de Cirón. Un príncipe, ¿eh? ¿Y también deseas mi apoyo para poder tomar el trono de tu país? No, tal cosa no tiene ningún valor para mí, respondió Sanova, sin perder el ritmo. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. Había una cresta dibujada en la superficie, una que reconocí. Espera un minuto. Ese es el que vimos en mi sótano, en los planos del fabricante de muñecas. Esta cresta se parece tanto a la suya como a la de Lord Maxwell. Veo que hay otras crestas similares en esa pared de allí. ¿Sabe a quién pertenece esta? Seguí su mirada hacia la pared cubierta de numerosas crestas. Varios de ellos parecían familiares. Uno de ellos era el mismo que había visto tallado en el monumento a los 7 grandes poderes. Otro pertenecía al dios dragón Orsted. Otro fue tallado en un implemento mágico que ayudó a mantener ocultas las ruinas de la teletransportación. A juzgar por el encantamiento que tuvimos que usar para ello, la cresta probablemente perteneció al emperador dragón sagrado, Sirad. El que estaba al lado era el mismo escudo dibujado en el cuaderno de Sanova. Lo sé. Eso pertenece al rey dragón maníaco, Caos. Oh. Ajá, eso es lo que vio Sanova en la puerta. Debió haber visto la cresta de Maxwell allí y se dio cuenta de su similitud con la de los planos. Naturalmente, asumió que los dos debían estar vinculados de alguna manera. Increíble. Estoy impresionado. Sanova dio un paso adelante, incapaz de reprimir su euforia ante este descubrimiento. ¿O podría preguntar dónde está ahora este dios dragón maníaco, Caos? Perugius negó con la cabeza. Él está muerto. Falleció hace un par de décadas y no sé si tiene un sucesor. El cuaderno se deslizó entre los dedos de Sanova y aterrizó en el suelo. Sus hombros se hundieron. Es así. En un instante, su rostro parecía como si hubiera envejecido 5 años. Eso decía algo, porque Sanova ya parecía mucho mayor de lo que era. Perugius se deslizó hacia adelante en su asiento. Por cierto, ¿dónde encontraste esa cresta? Sanova siguió luciendo abatido cuando respondió, oh, encontré esto en la casa de mi maestro, en una finca en ruinas en la ciudad mágica de Saria. Se dibujó en algunos planos de una muñeca automatizada. ¿Qué? Una muñeca automatizada, dices. Perugius asintió para sí mismo. ¿Y cómo estuvo la muñeca? ¿Increíble? Oh, sí, más de lo que las palabras pueden expresar. El detalle de la artesanía fue absolutamente encantador. Podrías ver con solo mirarlo cuán grande era el amor del creador por las muñecas. Comparto el mismo cariño, así que pude sentir la profundidad de su adoración yo mismo. Una sonrisa se extendió por el rostro de Perugius hasta sus ojos. Parece que tienes aprecio por las artes. Eso me complace.
tengo varias obras de caos en mi tesorería. Te los mostraré más tarde. Su voz era tan suave, que no podía creer que fuera el mismo hombre que había hablado conmigo tan bruscamente unos minutos antes. ¿Por qué Sanova estaba recibiendo un trato especial? No es que realmente me importara, honestamente. Me honra. El rostro de Sanova se iluminó mientras se hundía en el suelo, postrándose. Evidentemente, estaba tan feliz como Perugius. Mejor aún, se había ganado el favor del rey dragón. Le envidiaba por eso. Yo quería hacer lo mismo. ¿Hay algo más?, preguntó Perugius. La mano de Silfie se disparó. Sí, tengo algo. Quiero decir, si no le importa, hay algo que me gustaría preguntar. Ella se inclinó torpemente. ¿Y usted es? Silfie Greirat, esposa de Rudeus Greirat y guardaespaldas de la princesa Ariel. Silvaril se inclinó y susurró algo al oído de Perugius. El hombre gruñó, su humor se agrió. ¿Así que fueron ustedes dos?, murmuró. ¿Cómo en Silfie y yo? ¿Habíamos hecho los dos algo que lo molestara? Silfie tenía bastante maná, pero no era tan vasto como el mío. ¿Quizás le molestaba que ella tuviera el pelo verde en el pasado? Antes de responder a su pregunta, quiero que responda a algo por mí. ¿Ustedes dos tienen un hijo? Su pregunta salió tan de la nada que Silfie vaciló un momento, confundida. Ella negó lentamente con la cabeza. ¿Eh? No, aunque tengo una hija. Muy bien. Si alguna vez das a luz a un niño, tráelo ante mí. Lo nombraré por ti. Está bien. Él le dedicó una fina y misteriosa sonrisa. Bueno, eso es un poco incómodo. ¿Estaba insinuando que le pasaría algo a nuestro hijo si tuviéramos un niño? ¿O estaba buscando darle a nuestro hijo un nombre súper peculiar? Este era el hombre que había llamado a su castillo Rompecaos, después de todo. Ahora bien. Perugius se aclaró la garganta. ¿Cuál es tu pregunta? Me gustaría preguntarle sobre el incidente de desplazamiento. ¿Sabe quién lo causó? Eso era algo en lo que no había pensado últimamente. El incidente de desplazamiento fue lo que teletransportó a Nanaoshi desde Japón. Solo tenía sentido que la magia lo suficientemente poderosa como para arrancar a alguien de su propia dimensión tuviera algún tipo de retroceso. En mi caso, me reencarné aquí, pero quizás las leyes de la física o la magia aquí eran diferentes cuando alguien vino aquí con su cuerpo original. Por supuesto, lo contrario podría ser cierto. Tal vez alguien estaba tratando de lograr algo más, y el retroceso de su magia sucedió para convocar a Nanaoshi en su lugar. Lo que significaba que todo fue un accidente. No he confirmado nada con certeza. En ese momento, sospeché que era obra de alguien relacionado con Laplace, pero... Miró a Nanaoshi antes de continuar. Incluso yo no soy capaz de convocar a alguien como ella, y si no puedo, nadie en este mundo lo es. ¿Lo que significa? Esa calamidad no fue provocada por el hombre. Fue un accidente. Pensé lo mismo. Era posible que alguien más capaz de magia de invocación que Perugius fuera responsable, como Ørsted. Aunque sería de mala educación sospechar de un culpable detrás de las cosas, cuando Perugius ya había declarado definitivamente que no había ninguno. Me guardaré mis pensamientos para mí. No tengo ganas de molestar a este tipo más de lo que ya lo he hecho. Oh, está bien, entonces. Gracias. Mientras estaba considerando diferentes posibilidades en mi cabeza, Silfie bajó la mirada y terminó la conversación. ¿Alguien más?, preguntó Perugius de nuevo. Esta vez nadie respondió. El Inalis mantuvo los ojos pegados al suelo y Cliff estaba demasiado nervioso para siquiera moverse. En cuanto a los demás, Ariel ya se había agachado y Luke seguía arrodillado en silencio. En ese caso, disfruten de su estadía aquí en mi hermosa fortaleza. Asintió exageradamente y nuestra audiencia con él terminó. Silvaril nos guió al área de invitados, donde casi 20 habitaciones idénticas estaban vacías.
Dentro había muebles de madera oscura, colchones de plumas y enormes espejos cristalinos. Cada habitación estaba equipada con un armario revestido con lo que supuse que era alcohol. Lo único que se diferenciaba de ellos eran los cuadros de cada uno. El alojamiento era mucho más lujoso que el típico hotel de negocios. Para hacer una comparación con mi vida anterior, era como una suite real en el Hotel Empire. No es que tuviera experiencia en alojarme en una suite o en el Hotel Empire, eso sí. ¿Solo hay 12 de ustedes administrando un castillo tan grande? Ariel espetó. Ella tenía razón. Apenas había una mota de polvo en los rincones de las habitaciones. Parecían como si nadie hubiera estado en ellos. No lo llamaría espeluznante, pero tenía un aire de soledad, como comprar un control adicional para tu consola a pesar de que no tenías amigos con quienes jugar. Aunque Perugius había dado a entender que ocasionalmente recibían algunos visitantes aquí. Después de elegir nuestras habitaciones, nos separamos para hacer nuestras propias cosas. Sanova y Ariel partieron para ver un poco más del castillo. Luke y Sylvia acompañaron a su princesa, por supuesto. En cuanto a mí, me quedé en mi habitación. Yo estaba agotado. Nuestra audiencia había durado poco más de una hora, pero era como si hubiera metido todo un día de discusión en mi cabeza. Una parte de mí quería ver más de la fortaleza, pero por ahora, descansaría. Me derrumbé en la cama. Ah, es tan suave. Tan suave, de hecho, que sentí que me hundiría hasta el suelo. Me pregunto si podríamos llevarnos una de estas camas a casa. No. Deja las camas a un lado por ahora. Me sorprendieron las crestas que vi. En nuestras conversaciones surgieron un montón de nombres impresionantes que no reconocí, como el Rey Dragón Abismo y el Rey Dragón Maníaco. Si recuerdo bien, eran parte de los 5 generales dragón. En la época mítica, se enfrentaron al dios dragón en una batalla que se cobró todas sus vidas. Pero seguramente, ¿estas no eran las mismas personas de los mitos? Los de la historia probablemente eran de muchas generaciones anteriores, a las personas que habían surgido en nuestra conversación. De esos 5, 3 habían sido mencionados hoy: el Rey Dragón Blindado Perugius, el Rey Dragón Abismo, Maxwell y el Rey Dragón Maníaco, Caos. También estaba aquel cuyo nombre había escuchado en el encantamiento de las ruinas de teletransportación, el Emperador Dragón Sagrado Sirad. Eso hizo 4 de ellos. Se suponía que había un Emperador Dragón y 4 Reyes Dragón, lo que significaba que quedaba un Rey Dragón más. Ahora que lo pensaba, solo vi 4 crestas que se parecían al dios dragón en esa pared. Quizás el último de su grupo estaba en malos términos con Perugius. En cualquier caso, me sorprendió más la conexión con la muñeca. Sabía que había visto la cresta en esos planos en algún lugar antes, pero pensar que pertenecía a uno de los reyes dragones. No sabía nada sobre el idioma de esos memorandos, pero tal vez podríamos pedirle a Perugius que lo descifrara. Eso nos pondría a saltos por delante de donde estábamos ahora. Quizás debería preguntarle entonces. Oh no. No parecía quererme demasiado. De hecho, parecía desconfiar de mí. Le pediré a Sanova que lo moleste al respecto. Ambos parecen compartir el mismo aprecio por el arte. Espera. Si esa cresta pertenecía al Rey Dragón Maníaco, eso significaba que una vez había vivido en mi casa. Un rey dragón, de todas las personas, se había encerrado en mi sótano para jugar con muñecas. Algo debe haber estado mal con su cabeza. La forma en que operaba esa muñeca era bastante loca. Bueno, dado que Caos y Sanova parecían estar en la misma onda, el título de maníaco tenía mucho sentido. Debe haber amado mucho las muñecas. Aparte de eso, esperaba aprender magia de invocación de Perugius, pero a este paso, no parecía muy probable. Fue tan hostil hacia mí. Si le pidiera que me enseñara, podría decir, ¿qué? ¿Planeas convocar a Laplas con todo ese maná tuyo? ¿Qué? Me pregunto si tal cosa es siquiera posible. Perugius dijo que era imposible convocar a alguien cuyo maná fuera mayor que el tuyo. Dado que el mío estaba a la par con el de Laplas, ¿eso significaba que realmente podía convocarlo?
¿Podría instalar un altar siniestro bajo tierra y devolver la vida al dios demonio? No lo haría, por supuesto, pero podría entender su animosidad hacia mí si eso fuera cierto. Bueno, podría haber ido peor. Aunque Perugius me odiaba, no me había echado de su castillo ni había intentado iniciar una pelea conmigo. Por el momento, podía respirar tranquilo. No salió perfectamente, pero al menos salió bien. Y así terminó mi primer día en la fortaleza flotante en una contemplación silenciosa. Fin del capítulo 2.